Hablado por fría, sí. Hombre, el resultado evidentemente que no era el nuestro deseado, pero yo siempre digo que los resultados cuando pita el árbitro son justos y me parece que bueno, ha sido el que nos hemos merecido o el que en este caso se ha logrado y ya está. Pero el máximo responsable soy yo y nada, tomaremos, es decir, entrenaremos para hacer mejor las cosas el año que viene y demás, a seguir. ¿Son los peligros quizás de la primera jornada de liga siempre? No, de la primera, de la segunda, de la tercera, de toda la competición ya. Entonces, bueno, tenemos que dar, si queremos ganar los partidos, pues tenemos que dar nuestro máximo nivel. Si no lo damos, pues no ganaremos. O sea, es que no es así de sencillo. Tú sabes, yo insisto mucho en ese sentido que se respeta a todo el mundo y que no se gana con el nombre. Hay que salir, hay que correr y correr más que el control para poder ganar, sobre todo en tercera división, ¿no? No, en tercera división y en toda la categoría. Yo creo que esto lo hemos hablado, ¿no? Desde que, por lo menos cuando hemos hablado, me habéis hecho una pregunta, yo creo que el respeto se ha tenido. Insisto, hemos cometido muchos errores, no hemos hecho bien las cosas, pero también insisto que el máximo responsable soy yo. O sea, que si los jugadores a lo mejor no han hecho un buen partido, el máximo responsable soy yo. Por ahí me toca a mí, evidentemente, hacer el examen de conciencia y mejorar esta semana lo que hemos hecho mal, intentar llegar al partido del domingo en mejores condiciones y haciendo mejores cosas. ¿Pero lo dices porque te arrepientes de algo? No, lo digo porque lo creo realmente. O sea, que yo creo que como soy entrenador, insisto, el máximo responsable soy yo, el que se decide cómo se juega, quién juega. Entonces, pues es así, o sea, es así. Bueno, yo insisto un poco en ese partido, hemos visto el partido y lo que sí te queda con la sensación quizás que el Extremadura puede dar mucho más de lo que le hemos visto. Sí, yo creo que en eso estamos todos, y yo también. Entonces, como esa, vuelvo a lo de antes, mi responsabilidad, pues intentaré sacar el máximo rendimiento de cada jugador. Entonces, bueno, insisto, por eso me corresponde un poco a mí el hecho de hoy aquí, pues asumir la responsabilidad que tengo ante el resultado. Hay jugadores que se han ido poniendo más nerviosos a medida que transcurre el partido, sobre todo con la actitud de un sector de la grada. Bueno, esto es fútbol, si estamos encantados porque venga la gente al campo y cuando nos pitan o nos dicen ya nos vamos a poner nerviosos, entonces no hemos equivocado de sitio a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, son profesionales y ojalá, eso es buena señal. Cuando la gente te pita porque no está contenta, bueno, pues tendrás que hacerlo mejor y en eso vamos a trabajar durante la semana y para intentar que el domingo que viene, evidentemente, el resultado sea mejor, el juego sea mejor y bueno, y todo en general lo hagamos mucho mejor que lo hemos hecho aquí. Sí, el equipo ha estado bastante espeso, falto de chispa, supongo que eso ya más o menos lo preveías, pero no hasta este punto. Sí, pero a veces hay que analizar un poco, no sabemos si es, como tú bien has dicho, el tema físico o que ya a medida que pasa el partido, en fin, el estado mental, como yo siempre, es lo que maneja todo y si, en fin, te puede alguna situación, pues ese cansancio físico a lo mejor se acrecienta un poquito más. Pero bueno, insisto, seguiremos trabajando y estoy convencido que vamos a mejorar y vamos a terminar las cosas. ¿Es tener más el balón o es intentar, no sé, jugar más directo? No es tener el balón, sino dónde lo tengo. Claro, yo puedo tener el balón mucho tiempo en una zona donde no creo peligro, entonces quizás hay que tener más el balón en una zona donde pueda hacer más peligro. No, insisto, no dónde lo tengo, sino quién lo tiene y dónde lo tengo.